fascias del cuello. Las estructuras del cuello están rodeadas por una capa de tejido subcutáneo, fascia, superficial y compartimentadas por láminas de fascia cervical profunda. Los planos faciales determinan la dirección en la que puede propagarse una infección en el cuello. Tejido subcutáneo del cuello y platisma. El tejido subcutáneo del cuello, fascia cervical superficial, es una lámina de tejido conectivo adiposo que se sitúa entre la dermis cutánea y la lámina superficial de la fascia cervical profunda. Este tejido normalmente es más delgado que en otras regiones, en especial anteriormente, y contiene vasos cutáneos, nervios cutáneos, vasos sanguíneos, linfáticos y nódulos linfáticos superficiales y cantidades variables de grasa. Anterolateralmente contiene el platisma. El platisma, localizado en el tejido subcutáneo del cuello, como otros músculos faciales y de la piel cabelluda, el platisma se desarrolla a partir de una capa continua de musculatura derivada del mesénquima del segundo arco faríngeo del embrión y es inervado por ramos del nervio facial séptimo. La vena yugular externa desciende desde el ángulo de la mandíbula hasta la mitad de la clavícula. Los principales nervios cutáneos del cuello son profundos al platisma. El platisma cubre la cara anterolateral del cuello. Sus fibras se originan en las fascias profundas, cubriendo las porciones superiores de los músculos deltoides y pectoral mayor y se extienden superomedialmente sobre la clavícula hasta el límite inferior de la mandíbula. Los límites anteriores de los dos músculos se decusan sobre el mentón y se fusionan en los músculos faciales inferiormente. Las fibras difieren dejando un hueco anterior a la laringe y a la tráquea. En términos de continuidad e integridad, existe una gran variación en esta capa muscular que a menudo consiste en tiras aisladas. El platisma está inervado por el ramo cervical del séptimo par craneal, la lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda. La delgada lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda es limitada a la porción anterior del cuello y se extiende anteriormente desde el yoides hasta el interior del tórax, donde se fusiona con el pericardio fibroso que recubre el corazón. La lámina pretraqueal de la fascia incluye una porción muscular delgada que rodea los músculos infrayoideos y una porción visceral que envuelve a la glándula tiroides, la tráquea y el esófago, y se continúa posterior y superiormente con la glándula tiroides. La fase mucofaringea de la faringe. La lámina pretraqueal de la fascia profunda se fusiona lateralmente con las fascias carotídeas por encima del yoides. Un engrosamiento de la fascia pretraqueal forma una polea o tróclea a través de la cual pasa el tendón intermedio del músculo digástrico suspendiendo el yoides, envolviendo el borde lateral del tendón intermedio del homoioideo. La lámina pretraqueal también une el músculo homoioideo de dos vientres dirigiendo la instrucción inferior. El platisma ayuda a bajar la mandíbula y tiene las comisuras de la boca inferiormente como una mueca. Como músculos de expresión facial, el platisma sirve para expresar tensión o estrés. La fascia cervical profunda consta de tres láminas faciales, capa superficial del revestimiento prevertebral, y estas láminas sujetan vísceras cervicales, la glándula tiroides, los músculos vasos profundos y linfáticos. La fascia cervical profunda también se condensa en torno a las arterias carotídeas comunes, las venas yugulares internas y los nervios vagos formando la vaina carotídea. Estas tres láminas faciales forman planos naturales de separación que permiten la separación de los tejidos durante la cirugía y que limitan la propagación de abscesos, colecciones de pus provocados por infecciones. Las láminas faciales cervicales profundas también proporcionan un deslizamiento que permite el movimiento y desplazamiento y sin dificultad de unas estructuras del cuello sobre las otras, como por ejemplo en la deducción y la rotación de la cabeza y el cuello. La lámina superficial de la fascia cervical profunda. La lámina superficial del revestimiento de la fascia cervical profunda, la más externa de las láminas de la fascia cervical profunda, rodea todo el cuello en la profundidad de la piel y el tejido subcutáneo. En las cuatro esquinas del cuello se separan hojas superficial y profunda para incluir rodear los músculos esternocleido, mastoideo y trapecio. Estos músculos derivan de la misma capa muscular embrionaria y están inervados por el mismo nervio paracraneal onceavo. Básicamente tienen incisiones continuas en la base del cráneo superiormente y en la espina y acromion de la escápula y la clavícula inferiormente. Superiormente la lámina superficial de la fascia cervical profunda se une. La lámina superficial de la fascia cervical profunda,
La más externa de las láminas de la fascia cervical profunda rodea todo el cuello en la profundidad y la piel y el tejido subcutáneo. En las 4 esquinas del cuello se separan hojas superficial y profunda para incluir y rodear los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, que derivan de la misma capa muscular embrionaria y están inervados por el mismo nervio, el océano paracraneal. Básicamente tienen incisiones continuas en la base del cráneo superiormente y en la espina del omóplato, del acromio, de la escápula y de la clavícula inferiormente. Superiormente a la lámina superficial de la fascia cervical profunda se une a las líneas nucales o superiores del hueso occipital, los procesos mastoides de los huesos temporales, los arcos cigomáticos, el borde inferior de la mandíbula, el hueso hioides, los procesos espinosos de las vértebras cervicales. Justo por debajo de la iniciación de la mandíbula, la lámina superficial de la fascia profunda se divide para envolver la glándula submandibular y la zona posterior de la mandíbula se separa para formar la cápsula fibrosa de la glándula parótida. El ligamento estilomandibular es un engrosamiento de esta lámina. Inferiormente la lámina superficial de la fascia cervical profunda se inserta en el manubrio del esternón, las clavículas, los acromios, las espinas de las escápulas. La lámina superficial de la fascia cervical profunda se continúa posteriormente con el perioste que cubre el proceso espinoso del sexto diente y con el ligamento nucal, una membrana triangular que forma un tabique fibroso intermedio entre los músculos de los dos lados del cuello. Inferiormente entre las cabezas externales de los esternocleidomastoideos e inmediatamente superior al manubrio, la lámina superficial de la fascia cervical profunda sigue dividida en 2 hojas que rodean al esternocleidomastoideo. Una hoja se une a la cara anterior y la otra a la cara posterior del manubrio. Entre estas hojas se sitúa un espacio supraesternal que está rodea los extremos inferiores de las venas yugulares inferiores, los actos venoso yugular, grasa y un pocos nódulos linfáticos profundos. Trayecto de uso entre los dos vientres, la lámina vertebral de la fascia cervical profunda. La lámina vertebral de la fascia cervical profunda forma una vaina tubular para la columna vertebral y los músculos asociados con ella, como el largo del cuello y el largo de la cabeza anteriormente, los escalenos lateralmente, los músculos profundos del cuello posteriormente. La lámina prevertebral de la fascia profunda está fijada superiormente a la base del cráneo, inferiormente se mezcla de forma periférica con la fascia endotorácica y se fusiona centralmente con el ligamento longitudinal anterior del cuello hasta aproximadamente la vértebra T3. La lámina prevertebral se extiende lateralmente como vaina axilar que rodea los vasos axilares y el plexo braquial. Las porciones cervicales de los hongos simpáticos están rodeadas por la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. La vaina carotídea. La vaina carotídea es un recubrimiento tubular facial que se extiende desde la base del cráneo hasta la raíz del cuello. Esta vaina se fusiona anteriormente con la lámina superficial y pretraqueal de la fascia y posteriormente con la lámina prevertebral de la fascia y posteriormente con la lámina prevertebral de la fascia. La vena carotídea contiene las arterias carótidas común e interna, la vena yugular interna y el nervio vago en el ángulo de hierro. Algunos nódulos linfáticos cervicales profundos, el nervio del seno carotídeo, fibras nerviosas simpáticas, plexos periarteriales carotídeos. La vaina carotídea se comunica con el mediastino torácico a nivel inferior y se extiende desde la base del cráneo a la base del occipucio en la parte superior. Estas comunicaciones representan potenciales vías para la propagación de infecciones o la extensión de la sangre extravasada. El espacio retrofaríngeo es el mayor y más importante. El espacio interfacial del cuello es un espacio virtual formado por el tejido conectivo laxo y de la porción visceral de la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda de la fascia bucofaríngea, que rodea superficialmente la faringe. Inferiormente la fascia bucofaríngea se continúa con la lámina pretraqueal de la La parálisis del platismo, consecuencia de la lesión del nervio cervical del séptimo cuerpo craneal, provoca que la piel caiga del cuello formando arrugas laxas. Por tanto, durante las disecciones quirúrgicas del cuello es preciso tener especial cuidado para preservar el ramo cervical del nervio facial. En la sutura de las heridas del cuello, los cirujanos suturan con cuidado la piel de sus bordes del platisma
Si esto no se realiza, la piel será retraída, estirada y en diferentes direcciones por las fibras contráctiles. La propagación de infecciones cervicales. La lámina superficial de revestimiento de la fase cervical profunda ayuda a prevenir propagación de abscesos. Infecciones purulentas causadas por destrucción tisular. Si se produce una infección en la lámina superficial de la fase cervical profunda y la porción muscular de la lámina pretraqueal que rodea a los músculos infrahyoideos, normalmente la infección no se propagará más allá a los músculos infrahyoideos y normalmente la infección no se propagará más allá del borde superior del manubrio del esternón. No obstante, si la infección se produce entre la lámina superficial y la porción visceral de la lámina pretraqueal, puede propagarse hacia la cavidad torácica anteriormente al pericardio. El pus de un absceso posterior a la lámina prevertebral de la fase cervical profunda puede extenderse lateralmente en el cuello y formar una tumefacción profunda posterior al esternocleidomastoideo. La pus puede perforar la lámina prevertebral de la fase cervical profunda, penetrar en el espacio retrofaríngeo y formar un abultamiento de la faringe, absceso retrofaríngeo. Este absceso puede causar dificultad para la erección, disfagia o el habla y disartrar. Las infecciones de la cabeza también pueden propagarse inferiormente por detrás del esófago y entrar al mediastino posterior y poder propagarse anteriormente a la tráquea y entrar en el mediastino anterior. Las infecciones del espacio retrofaríngeo también pueden extenderse inferiormente dentro de la tráquea de un bronquio del esófago neumomediastino y puede pasar a la tráquea de un bronquio o del esófago de un bronquio del esófago neumomediastino para pasar superiormente hacia el cuello. Puntos fundamentales. El tejido subcutáneo cervical y plaquismo, tejido subcutáneo fase superficial cervical es normalmente más delgado en el cuello que en otras regiones, en especial anteriormente contiene el plaquisma, un músculo de expresión facial. La fase cervical profunda, como cualquier fase profunda, la función de la fase cervical profunda su función es proporcionar contención para los músculos y vísceras de compartimientos con grados variables de rigidez, aportar el deslizamiento que permite a las estructuras resbalar sobre otras y servir como un conducto de paso de estructuras musculonerviosas. Los dos principales compartimientos del cuello se encuentran separados por el espacio retrofaríngeo. Anteriormente, la lámina pretraqueal rodea las vísceras cervicales y la musculatura extrínseca asociada con ella. Los músculos suprayoideos e infrahyoideos. Posteriormente, la lámina prevertebral rodea los elementos musculoesqueléticos del cuello que se asocian e incluyen a las vértebras cervicales. Estos dos compartimientos faciales se encuentran incluidos dentro de la tercera y más superficial lámina de la fase cervical profunda. La lámina superficial que abarca los músculos superficiales del trapecio y esternocleidomastoideo. La lámina superficial se inserta en el cráneo superiormente y en la cintura escapular inferiormente. Los principales conductos vasculonerviosos. Las vainas carotídeas se sitúan anterolaterales a las uniones de estas tres láminas. Los límites y continuaciones superiores e inferiores de estas láminas faciales, compartimientos y espacios interfaciales constituyen vías de extensión o propagación de infecciones, líquidos, gases o tumores. La fascia la forma otra subdivisión del espacio retrofaríngeo. Esta delgada lámina se inserta a lo largo de la línea media de la fascia bucofaríngea desde el cráneo hasta el nivel de la vértebra C7. Desde esta inserción se extiende lateralmente y termina la vaina carotídea. El espacio retrofaríngeo permite el movimiento de la faringe, el esófago y la laringe y la tráquea respecto a la columna vertebral durante la deducción. Este espacio está cerrado superiormente con la base del cráneo y cada lado por la vaina carotídea inferiormente y se abre dentro del mediastino superior. Región esternocleidomastoidea. El músculo esternocleidomastoideo es un punto de referencia muscular clave del cuello constituido en una región esternocleidomastoidea y divide visiblemente a cada lado del cuello en las regiones cervicales anterior y lateral, triángulos cervicales anterior y posterior.
El esternocleidomastoideo es un músculo ancho en forma de cinta que tiene dos cabezas. El tendón rodeado por el de la cabeza externa se inserta en el manubrio, mientras que la cabeza clavicular carnosa y gruesa se inserta en la cara superior del tercio medio de la clavícula. Al inicio, la cabeza del inicio está flexionada anteriormente en las articulaciones atlantooccidentales por acción de los músculos prevertebrales y los músculos suprayoideos e infrayoideos contra resistencia. Los esternocleidomastoideos, especialmente las fibras anteriores, flexionan toda la columna vertebral cervical de manera que el mentón se acerca al manubrio. Sin embargo, la gravedad es normalmente la fuerza motriz de este movimiento en posición erecta, actuando antagónicamente con los extensores del cuello, es decir, los músculos cervicales profundos. La contracción bilateral de los esternocleidomastoideos puede flexionar la porción inferior del cuello mientras produce una extensión limitada en la articulación atlanto-occipital y la porción superior del cuello, protuyendo el mentón mientras mantiene la cabeza al mismo nivel. Estos movimientos de flexión también se dan cuando se levanta la cabeza del suelo desde la posición del decúbito supino, con la gravedad proporcionando la resistencia en lugar de los músculos cervicales profundos. Es probable que la mayoría de las veces los músculos subinérgicos más pequeños y una contracción excéntrica, relajación controlada del músculo cediendo gradualmente a la gravedad, se relaciona con una iniciación de la flexión a la extensión, aportando el esternocleidomastoideo la potencia y el alcance del movimiento una vez iniciado. Actuando unilateralmente, el esternocleidomastoideo flexiona lateralmente el cuello y tuerce el cuello al lado y rota la cabeza, aproximando la verga al hombro lateral, al mismo tiempo que rota la cabeza de forma que el mentón gira hacia el lado contralateral opuesto y se eleva. Si la cabeza y el peso se mantienen fijos, la contracción bilateral del esternocleidomastoideo eleva las clavículas y el manubrio y por lo tanto las costillas anteriores. De esta forma, los esternocleidomastoideos actúan como músculos respiratorios accesorios y ayudan, por lo tanto, las costillas anteriores. De esta forma, los esternocleidomastoideos actúan como músculos respiratorios accesorios ayudando a la generación de movimientos de palanca de bomba de agua de la pared torácica. Para explorar el esternocleidomastoideo, la cabeza se gira hacia el lado opuesto contra resistencia, mano contra mentón. Si actúa de forma normal, se puede ver al palpar el músculo posterior a los bordes anteriores del trapecio, es decir, correspondiente a su área en la región cervical posterior. La región occipital es profunda en la porción superior de esta región. El trapecio es un músculo triangular ancho plano que cubre la cara posterolateral del cuello y el tórax. El trapecio es un músculo superficial del dorso, músculo axioapendicular posterior que actúa sobre la cintura escapular, músculo cervical que puede producir movimientos del cráneo. El trapecio une la cintura escapular al cráneo y la columna vertebral y colabora en su suspensión. Sus inserciones, inervación y extensiones principales se describen en la piel de la región cervical posterior. Está inervada de forma segmentaria por ramos posteriores de los nervios espinales cervicales que atraviesan pero no inervan el trapecio. Para explorar el trapecio se encoge el hombro contra resistencia. Si el músculo actúa de forma normal, se puede ver y palpar su borde superior. Si el trapecio está paralizado, el hombro cae. Sin embargo, las secciones combinadas del elevador de la escápula y las fibras superiores del serrato anterior ayudan a mantener el hombro y de cierta manera pueden compensar la parálisis de región cervical lateral. La región cervical lateral, triángulo posterior, está limitada, triángulo posterior, ¿qué es este? Está limitada anteriormente por el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior del trapecio, inferiormente por el tercio medio de la clavícula, entre el trapecio y el esternocleidomastoideo por un vértice donde se une el esternocleidomastoideo y el trapecio sobre la línea nucal superior del hueso occipital por un techo formado por la lámina superficial de la fascia cervical profunda, por un suelo formado por los músculos cubiertos por la lámina prevertebral de la región cervical profunda. La región cervical lateral se enrolla en torno a la cara lateral del cuello a modo de espiral. La región está cubierta por la piel y el tejido subcutáneo que contiene el platisma, músculos de la región cervical lateral. El suelo de la región cervical lateral está formado generalmente por la fascia prevertebral que contiene 4 músculos: el espleno de la cabeza, el elevador de la escápula, escaleno medio y escaleno posterior. En ocasiones, la porción inferior del escaleno anterior
Aparece en el ángulo inferomedial de la región cervical lateral, donde habitualmente se oculta por el esternocleidomastoideo una subdivisión ocasional del escalón anterior del escalón mínimo pasa posterior a la arteria subclavia para diseccionar el tejido superficial de la región cervical lateral, el tejido subcutáneo y la lámina superficial de la fase superficial profunda se ha retirado o conservado la mayor parte del platismo y nervios cutáneos entre el trapecio y la región cervical posterior y el esternocleidomastoideo. La lámina prevertebral, la fase cervical profunda, constituye el suelo de la región cervical lateral. El nervio accesorio observado por craneal es el único nervio motor superficial de esta fascia. La disección profunda de la región cervical lateral de la lámina superficial de la fase cervical profunda se ha retirado, aunque el nervio accesorio es superficial de ella, el plexo braquial y los nervios motores, el plexo braquial y los nervios motores de los plexos cervicales discurren profundo sobre la lámina prevertebral de la fase cervical profunda que cubre el suelo del triángulo. Estructuras superficiales del cuello, regiones cervicales. Para definir con claridad la locación de esas estructuras, lesiones o patologías, el cuello se divide en regiones. Entre el cráneo y la mandíbula anteriormente y el hueso occipital posteriormente, clavículas, el cuello se divide en 4 regiones principales de acuerdo con los bordes normalmente visibles y o palpables. Los músculos esternocleidomastoideo, trapecio y grandes y relativamente superficiales que se encuentran en el interior de la lámina más externa superficial fase cervical profunda. Las dos cabezas del esternocleidomastoideo son separadas inferiormente por un espacio visible superficialmente como una pequeña depresión triangular. La fosa supraclavicular menor, las cabezas se unen superiormente a medida que discurren en un sentido oblicuo ascendente hasta el cráneo. En la sección superior del esternocleidomastoideo, en el proceso mastoideo del hueso temporal y la línea nucal superior del hueso occipital. La lámina superficial de la fase cervical profunda se separa para formar una vaina para el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo mueve las articulaciones craneovertebrales, las articulaciones intervertebrales cervicales o ambas. Sus secciones craneales se sitúan posteriormente al eje de la articulación atlanto-occipital, partiendo de la posición anatómica de una contracción atónica que mantiene la posición de la columna vertebral cervical. La contracción bilateral de los esternocleidomastoideos, especialmente de sus fibras más posteriores, provoca la extensión de la cabeza en las articulaciones atlanto-occipitales, elevando el mentón. Actuando bilateralmente, los esternocleidomastoideos también pueden flexionar el cuello y pueden hacerlo de dos maneras diferentes. Si la cabeza está al inicio flexionada anteriormente en las articulaciones atlanto-occipitales, la acción de los músculos prevertebrales y los músculos infrayoideos contra resistencia a los esternocleidomastoideos, específicamente las fibras anteriores flexionan la columna vertebral cervical, de manera que el mentón se acerca al manubrio. Sin embargo, la gravedad es normalmente la fuerza motriz de este movimiento en posición erecta, actuando antagónicamente con los extensores del cuello, es decir, los músculos cervicales profundos. Es probable que la mayoría de los músculos sinérgicos más pequeños y o una contracción excéntrica, relajación controlada del músculo, cediendo gradualmente la gravedad, se relaciona con la iniciación de la flexión o la extensión, aportando al esternocleidomastoideo la potencia y el alcance del movimiento una vez iniciado. Actuando unilateralmente, el esternocleidomastoideo flexiona lateralmente el cuello, tuerce el cuello de lado y frota la cabeza aproximando la oreja al hombro como lateral, al mismo tiempo que rota la cabeza de forma que el mentón gira hacia el lado opuesto, contralateral, y se eleva. Y si la cabeza y el cuello se mantienen fijos, la contracción bilateral de los esternocleidomastoideos eleva las clavículas y el manubrio y por tanto las costillas anteriormente. De esta forma, los esternocleidomastoideos actúan como músculos respiratorios accesorios, ayudando a la generación de un movimiento de palanca de bomba de agua de la pared torácica. Para explorar el esternocleidomastoideo, la cabeza gira hacia el lado opuesto, contra resistencia mano contra mentón. Si actúa de forma normal, se puede ver y palpar el músculo, la región cervical posterior, la región cervical posterior de los bordes anteriores del trapecio, es decir, correspondiente a su área en la región cervical posterior. La región suboccipital es profunda a la posición superior de esta región. El trapecio es un músculo triangular ancho plano que cubre la cara posterolateral del cuello y el tórax. El trapecio es un músculo superficial del dorso
unido al cinturón escapular, al cráneo y la columna vertebral y colabora en su sustentación. Para explorar el trapecio se encoge el hombro contra resistencias. Si el músculo actúa de forma normal, se puede ver y palpar su borde superior. Si el trapecio está paralizado, el hombro cae y sin embargo las acciones combinadas del elevador de la escápula y geros superficiales del cerrato anterior ayudan a mantener el hombro y en cierta medida puede compensar la parálisis. La región cervical lateral está limitada anteriormente por el borde posterior del esternocleidomastoideo, posteriormente por el borde anterior del trapecio, inferiormente por el tercio medio de la clavícula entre el trapecio y el esternocleidomastoideo, por un vértice donde se une el esternocleidomastoideo y el trapecio, sobre la línea del cráneo superior del hueso occipital, por un techo formado por la lámina superficial de la fase cervical profunda, por un suelo profundo por los músculos cubiertos por la lámina prevertebral de la fase cervical profunda. La región cervical lateral se enrolla en torno a la cara lateral del cuello a modo de espiral. La región está cubierta por la piel, el tejido subcutáneo que contiene el plastisma. El suelo de la región cervical lateral está formado generalmente por la fase prevertebral que cubre los cuatro músculos, el espino de la cabeza y el elevador del escápula, escalón anterior, medio y posterior. En ocasiones, la porción inferior del escalón anterior aparece en el ángulo inferior medial de la región cervical lateral, donde habitualmente está oculta por el esternocleidomastoideo. Una división accional del escalón anterior, el escaleno mínimo, pasa posterior a la arteria subclavia para insertarse en la primera costilla. En la disección superficial de la región cervical profunda, cervical sublateral, el tejido subcutáneo de la lámina superficial de la fase cervical profunda se ha retirado conservando la mayor parte del plastisma y de los nervios cutáneos. Entre el trapecio y la región cervical posterior del esternocleidomastoideo, la lámina prevertebral de la fase cervical profunda constituye un suelo de la región cervical lateral. El nervio accesorio paracranial es el nervio motor superficial de esta fase. Para una representación más precisa de la estructura de la región cervical lateral está dividida por el diente inferior del músculo omoioideo. Es un gran triángulo suboccipital superiormente y un pequeño triángulo homoclavicular inferiormente. El triángulo occipital se denomina así porque la arteria occipital aparece en su vértice. El nervio más importante que usa el triángulo occipital es el nervio accesorio. El triángulo homoclavicular subclavio está marcado por la cara lateral del cuello en la fosa supraclavicular. La porción inferior de la vena yugular externa cruza este triángulo superficialmente. La arteria subclavia se encuentra en su profundidad. Estos vasos están separados por la lámina superficial de la fase cervical profunda, dado que la tercera porción de la arteria subclavia se localiza en una región del triángulo homoclavicular que normalmente se conoce como triángulo subclavio. Las arterias de la región cervical lateral. El triángulo occipital se denomina así porque la arteria occipital aparece en su vértice. El nervio más importante que cruza el triángulo occipital es el nervio accesorio. Y el triángulo homoclavicular está marcado por la cara lateral del cuello y la fosa supraclavicular. La porción inferior de la vena yugular externa cruza este triángulo superficialmente. La arteria subclavia se encuentra en su profundidad. Estos vasos están separados por la lámina superficial de la fase cervical profunda, dado que la tercera porción de la arteria subclavia se localiza en la región del triángulo homoclavicular, normalmente se conoce como triángulo subclavio. Las arterias de la región cervical lateral son las ramas del tronco tirocervical, la tercera porción de la arteria subclavia y una parte de la arteria occipital. El tronco tirocervical, rama de la arteria subclavia, habitualmente da lugar a la arteria supraescapular y a la arteria cervical transversa. Un tronco cérvico dorsal desde sus caras laterales y sus ramas terminales son las arterias cervical ascendente y lateral inferior. La arteria supraescapular cruza lateralmente el músculo escaleno anterior del nervio frénico y después cruza la tercera porción de la arteria subclavia, los fascículos del plexo braquial y pasa posterior a la clavícula para irrigar los músculos de la cara posterior de la escápula. De forma alternativa, las arterias subescapular puede originarse directamente en la tercera porción de la arteria subclavia. Puede originarse lateralmente de la arteria cervical transversa, tronco cérvico dorsal, se bifurca de nuevo en la arteria cervical superficial, ramas superficial de la arteria cervical transversa y la arteria dorsal de la escápula, rama profunda de la arteria cervical transversa. Estas ramas discurren
superficiales lateralmente son el nervio frénico y el músculo escaleno anterior, 2 o 3 centímetros anterior a la clavícula. Luego cruzan o pasan a través de los ojos del plexo braquial, dando ramas para los vasos nervosos, vasos sanguíneos de los nervios. La arteria cervical superficial pasa por la funda anterior al trapecio acompañando al nervio accesorio. La arteria dorsal de la escápula puede originarse de manera independiente directamente de la tercera o con menor frecuencia de la segunda porción de la arteria subclavia. Cuando es una rama de la subclavia, la arteria dorsal de la escápula pasa lateralmente a través de los troncos del plexo braquial anterior al escaleno anterior medio, independientemente de su origen. Su porción distal corre profunda a los músculos elevadores del escápulo romboides, irrigando a ambos y proporcionando una anastomosis arterial que rodea la escápula, la arteria occipital y una rama de la arteria carótida externa. Entra en la región cervical profunda, en el cervical lateral a nivel de su vértice y asciende por la cabeza para irrigar la mitad posterior de la piel cabelluda. La arteria subclavia irriga el miembro superior. La tercera porción se inicia aproximadamente a través del dedo de ella al otro lado del borde lateral del músculo escaleno anterior, que pues para que ya, ¿no?